como ya les había comentado, de repente esta es la clase más teórica que tenemos. Y bueno, de repente para mí la más aburrida, pero vamos a intentarlo hacer un poco dinámico. Permitir, a ver, no, no me permite, bueno, chicos, yo tengo ahorita, no puedo compartir. Bueno, lo que me queda es, se la voy a compartir mi presentación a vuestra delegada, a Daniela, y si ella no puede, se lo pasa a uno de sus compañeros o a todos para que me vayan siguiendo y ustedes lo puedan compartir en la pantalla. La verdad que esto es un problema. Daniela, por favor, te lo pasé unas diapositivas. Si lo pudieras descargar y después alguien lo pueda compartir. Mm, Doctor, ya se puede ver la pantalla. Bien, ahora sí. Entonces, el tema de hoy, vamos a hablar sobre un poquito la medicina legal. Y bueno, vamos a hablar sobre básicamente los conceptos, ¿no? Entonces, la medicina legal es una rama de la medicina, ¿no? No es una rama del derecho. Básicamente proviene de la medicina porque estudia justamente eh, al cuerpo humano, ¿no? Dentro de sus características. Y se encarga de aplicar justamente todos esos conocimientos médicos para coadyuvar a la administración de justicia, ¿no? O sea, para las necesidades que la ley y la justicia nos soliciten. Tenemos también algunas definiciones, por ejemplo, el doctor Walter Viera, médico legista
año 2002, refiere como la medicina como ese nexo, ese puente, esa comunicación que tiene entre el pensar jurídico, o sea, el derecho, y el pensar biológico, o sea, la medicina. Entonces, es esa unión entre estas dos especialidades, entre el derecho y la medicina, justamente ¿para qué? Para aplicar esos conocimientos médicos para resolver algunos problemas judiciales, ¿no? Estos problemas judiciales los que tengan interés médico. La Sociedad Chilena, por ejemplo, de Medicina Legal en el año 2000, dice que la rama de la medicina asesora no solamente asuntos o aspectos biológicos, sino también físicos, químicos, patológicos. ¿A quién? Al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la policía, que son entidades administrativas del Estado, o también a las personas que lo requieran. A eso se llama personas jurídicas. La sociedad española, que nos dice que la medicina legal dice, es una disciplina que efectúa el estudio teórico y práctico de los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de problemas jurídicos. Puede ser también administrativos, canónicos, militares o provisionales, ¿no? Em, entonces, si aún todavía, bueno, y vamos a ver cómo es de que, por ejemplo, es que participa o cómo se realiza o en qué interviene la medicina legal. Y les voy a presentar de repente algo más sucinto, un casito, uno parecido a la anterior clase, pero, a ver, vamos a buscarlo. ¿Qué casito puede ser? Deme unos 30 segunditos. Acá está, ya. Pim, pim, pim. Acá. Aquí está, muy bien. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado, ¿no? Ya habíamos adelantado y de repente para reforzar algunos conceptos, cuando hay un fallecimiento de una persona, pues la persona más cercana, el familiar, el amigo, la persona que pudo haber estado pasando por algún lado y justamente evidencia o presencia, o se da cuenta que hay una persona fallecida, eh, comunica generalmente a la policía. La policía es quien acude inicialmente al lugar del suceso, lugar de los hechos, al lugar donde se encuentra el fallecido, y lo que hace es recabar un poco de información de qué es lo que ha podido pasar, qué ha podido suceder, ¿no? Si es que pudo haber sido o está comprendido entre una muerte violenta, etcétera, o de repente puede haber sido una muerte natural, una persona que estuvo en su camita y el familiar va, acude al dormitorio de esa persona y resulta que se da cuenta de que está fallecido, ¿no? Entonces, como no se sabe de qué pudo haber sido, pudo haber fallecido, entonces comunica a la policía va, indaga sobre esto, y lo que sucede que esta persona asegura el lugar, ¿no? Cierra la puerta, pone esas cintas que ustedes ya han podido de repente observar hasta en la televisión, esas cintas amarillas, en la cual protege, tiene mucha importancia, y la importancia es proteger el lugar de los hechos, para que no se contamine. Cuando hablamos de contaminar es no vaya a pisar o a sacar o a modificar algún tipo de objetos que pueda tener o no tener relación, pero que pueda ser de mucha importancia para la investigación. Entonces, una vez que este, el policía acude y se entera de las circunstancias del fallecimiento, en otros países, por ejemplo en México, llaman a esta primera persona interviniente. Entonces,
es el primero que fue, se llama primer interviniente. Hay denominaciones diferentes en cada lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos llaman detective, acá la policía se llama pesquisa. Cuando ustedes escuchen el término de pesquisa, entonces estamos relacionando con lo que de repente conocemos un poco más, que es el término de detective. Entonces, así es. Entonces, ¿para qué el interviniente o la primera persona quien acude recabe esa información? Justamente para darle cuenta a la fiscalía de que lo que ha sucedido, y el fiscal por intermedio llama a las personas que deben intervenir en este lugar. Entonces, siempre va a intervenir el médico legista o en todo caso el personal de salud. Entonces, están en nivel de provincia, están haciendo su primer año SERUM y los convoca, por ejemplo, la fiscalía o la policía, dice, tiene que acompañarme para ir a un levantamiento de cadáver. Entonces, ustedes tienen que acompañarlo, ¿ya? Bueno, una vez de que se han enterado de qué es lo que ha podido suceder, entonces el fiscal puede llamar no solamente al médico legista, sino a los diferentes peritos que tiene la policía. Por ejemplo, perito químico, perito biólogo, perito antropólogo. Antropólogo no lo tiene, pero nosotros lo tenemos nosotros, medicina legal. Entonces puede llamar al perito físico. Ayer nomás hubo un levantamiento de cadáver por una persona que en ese momento uno se escuchaba que aparentemente se ha disparado a nivel de la boca. Ahora con la necropsia se confirmó, porque fue un caso muy sui generis que seguramente en su momento se los puedo comentar. Pero es justamente para eso que se recabe esa información. Entonces, para ponernos en contexto, este es un lugar, ¿no? Que, bueno, en ese tiempo la construcción estaba así, de material de adobe, ¿no? Donde allí estamos viendo ya diferentes. Bueno, acá esta es una fotografía que es donde se observa, por ejemplo, en dónde está situado el lugar, ¿no? Es una casa de adobe, puertas de madera, muy precaria, ¿no? Piso de un poco de tierra con algunas piedras. A veces en estas fotografías, si fuera un asesinato, qué sé yo, a veces el asesino, la persona involucrada, puede estar alrededor justamente para tratar de enterarse de cómo se está desarrollando justamente ese levantamiento, si hay una sospecha de que hay un asesinato o que de repente, pues, la muerte ha sido, puede haber sido accidental, ¿no? O está dirigiéndose hacia esa etiología y se pueda de alguna manera librar, digamos, de responsabilidad a esta persona. Vemos acá, miren cuántas personas acuden. Está en un levantamiento de cadáver, está el Ministerio Público, está el fiscal, está los peritos de criminalística. Es más, hay otros policías. Es más, pueden participar, por ejemplo, acá está el familiar. Si el familiar solicita la intervención de su abogado, entonces también puede estar presente en el lugar. Pero quien conduce, acá está el fiscal, él es el fiscal, quien conduce la investigación es el fiscal y quien dispone quiénes van a estar y quién no, entonces es justamente el fiscal, porque se apertura un caso, ¿no? Una carpeta fiscal y él es el responsable. Entonces, como vemos, acá, por ejemplo, la casa es de adobe, paredes de adobe, puertas de madera, una especie de almacén, es un poco precario. Y para ponerles en contexto, no sé si es la anterior, no, bueno, ahí no me quedaremos. Resulta de que eh, se recibe la noticia, bueno, en esta casa vivían dos personas, mujeres, una adulta, la mamá, y otra persona de 16 o 17 años, no me acuerdo muy bien, pero había ingresado a la universidad, a la Facultad de Derecho, en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, bajo el examen de dirimencia. Ella, muy buena estudiante del lugar de su colegio, em, y como ustedes pueden observar, el levantamiento fue en abril. En ese tiempo empezaba las clases en mayo, creo, y si bien es cierto, había ingresado, pues todavía no había iniciado su labor académica en la universidad. Entonces, normalmente todos los días ellos se despertaban,
Desayunaban la menor o la persona que vivía aquí, la hija, preparaba el desayuno, la mamá se despertaba, arreglaban las habitaciones, cada una tenía su cuarto y después cada uno hacía sus actividades, ¿no? Iban al colegio, la señora iba a trabajar. Su papá, bueno, parte de la familia disfuncional, su papá ya había formado una nueva familia, se había separado cuando ella tendría unos 7, 8 años. Lo que me acuerdo es de que ella era de Puerto Maldonado y había llegado a ese lugar, ya, pues, ya era una residente. Básicamente, este es el sitio de donde venden los chicharrones acá, pues debajo de, pasando Angostura. Ahorita no sé, se me viene a la cabeza, pero allí es el domicilio y es el lugar donde se hizo el levantamiento. Eh, Acá vemos la puerta, entonces el lugar donde, allá, y bueno, en la mañana la persona, la mamá se despierta y no escucha ruidos, lo que siempre usualmente pasaba, ¿no? Los ruidos que alguien estaba preparando el desayuno y había un movimiento. Entonces ella poco se sorprende y va a la cocina, no encuentra a nadie, va a la habitación de su hija, la llama y tampoco la encuentra. Entonces comienza a buscar las otras habitaciones, que no eran muchas, y llega a esta habitación que es especie de un almacén y se encuentra con esta escena. Aunque esta fotografía está mal tomada, es una fotografía movida, pero de alguna manera nos permite ver o presumir o imaginarnos qué pudo haber pasado. Y acá recién viene, yo quisiera preguntar a una persona del grupo, a ver, vamos a ver a quién, Eddie, Doctor, ¿qué nos podrías mencionar de esta fotografía? ¿Qué es lo que ves, aunque se ve muy poco, un poco distorsionada? ¿podría asumir que la paciente se ha colgado? Ya. Entonces, claro, ya asumimos, pero lo que vemos acá es una persona aparentemente está suspendida, ¿no? O sea, está alejada del piso y que, como dice bien, está colgada. El término que podría ser, está suspendida, ¿no? Seguramente vamos a ver después las fotografías, por un elemento constrictor, así se llama, o sea, una correa, una soga, no sé, una cuerda. Entonces, a todos esos se llaman elementos constrictores, pero más o menos, miren, ya nos estamos imaginando. Y a veces los diagnósticos, ya estamos casi seguros, el 99.9% en el levantamiento de cadáver. Ahí ya sabemos qué es lo que ha pasado, pero hay ocasiones en las cuales no se necesita hacerle la necropsia para poder determinar la causa de muerte. Entonces vemos, miren cómo está midiendo el perito físico, está midiendo la distancia que entra al suelo y la parte más baja del cuerpo. Acá otra persona, allá. Entonces vamos a ver acá, acá está más facilito. Juan de Mata, Martín. ¿Nos puedes describir esta fotografía? Para hacerlo más rapidito, ya, más. Lady, tampoco está. María Iris. Sí, doctor. A ver, ¿qué nos puedes comentar de esa fotografía? Una joven que está suspendida Ya, muy bien. con, ¿Qué elemento podría ser? Elemento constrictor. ¿Cuál será? parece como un retazo de tela. Ya, a ver, digamos, vamos a comenzar a acercar. ¿Qué podría ser? ¿Puede ser una chalina? Sí, una chalina. Ya, entonces propiamente era, por ejemplo, una chalina. Hay un detalle acá, que aquí se encuentra el nudo. Y este nudo es muy importante para la investigación. ¿Quién debe recabar justamente este elemento constrictor? La policía. Ellos deben recabar. ¿Por qué?
porque van a hacer estudios de este elemento constrictor, de qué características, qué color, qué dimensiones y sobre todo el nudo. Por lo tanto, cuando hagamos un levantamiento de esta naturaleza, no debemos desatar, sino lo debemos cortar. Entonces, probablemente la policía lo haga, pero si nosotros vemos de que algún policía quiera desatarlo, entonces tenemos que decir, no, señor, no lo debemos desatar. ¿Por qué? Porque esto se va a enviar, todo este elemento constrictor se va a enviar para un estudio pericial de tipo físico que lo realiza la policía. ¿Ya? La siguiente fotografía. Mira, acá también de la misma forma se está midiendo, ¿no? La distancia en la cual está la parte más alta del elemento constrictor, que en este caso está sobre o envolviendo una viga, hasta la parte más alta del cuerpo. ¿Cuánto de dimensión tiene? También, lógicamente, se mide el cuerpo. Aquí. ¿Qué podemos, Reina? ¿Qué nos puedes comentar de esta fotografía? Gemma, si alguien quiere intervenir, bienvenido, ¿no? Para eso estamos para aprender, para comentar. Si nos equivocamos, cuántas veces nos hemos equivocado en la vida, así que no hay ningún problema. ¿Qué nos dices, Rubí? Daniela, por favor. Daniela, ¿estás allí? Ya, me vas a anotar las personas que no intervienen porque lo estoy asumiendo como que no están, ¿ya? Porque no están contestando ni siquiera presente o doctor. Me reservo, no quiero. ¿Ya? Entonces, a ver, Juan, ¿qué nos dices? Bueno, existirá la posibilidad de que no haya sido causa de la niña. Sí, claro que sí. O sea, miren, ahora que ya está poniendo, por ejemplo, ya está desmenuzando Juan, una de las cosas en las cuales tenemos que realizar acá, aparte del diagnóstico, y coadyuvar a la Administración de Justicia conjuntamente con las otras instituciones, policía, fiscalía y qué sé yo, es que tenemos que ayudar a determinar la etiología de lo que estamos viendo. ¿A qué me refiero? O sea, el causante fue de carácter suicida, fue carácter homicida, fue carácter accidental, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de suicida, ella se suicidó, se causó ella su propio daño. Es posible de que esta persona la hayan subido ahí, la hayan ahorcado, o de repente estaba fallecida, se murió por otra razón, ¿no? Y simularon, ¿no? Colocaron a la persona en esta posición. ¿Para qué? Para que se crea de que esta persona se ha ahorcado. Me hace acordar justamente esta premisa en la cual yo me acuerdo que justamente en Angostura una persona fue muerta, fue un asesinato, pero la colocaron a medianoche hace muchos años atrás. En Angostura la colocaron en la pista. Entonces pasó un carro, ¡brum! Supuestamente la atropelló, ¿no? Y se dio a la fuga del carro. Entonces, las personas que vieron ya después de un poco de tiempo, se dieron cuenta que estaba en la carretera un cuerpo, entonces llamaron, se hicieron el levantamiento, dijeron, uy, se ha muerto por un accidente de tránsito. Entonces se realizó la necropsia y en la necropsia se determinó de que su muerte no era por un accidente de tránsito, sino era por otra razón. Entonces es importante justamente lo que también nos dice Juan, eh, también saber qué tal es posible de que alguien la haya puesto en esta posición. Muy bien. Ana Paula, y después Alicia. Sí, doctor, creo que, bueno, a mi criterio no podría, no creería mucho que es un suicidio, ya que pues no veo un banquito, algo, una Oh, qué especie de bien. apoyo donde podría haberse parado y de ahí, Muy, como muy se ve. bien, Ana Paula, muy observadora. Me gusta esa parte porque ese análisis que tú haces, porque verdaderamente yo en esta fotografía no veo cómo es que ha podido alcanzar, o si alguien tiene una razón, una explicación de cómo es que ella ha podido subirse hasta arriba,
y colocarse ese elemento constrictor en el cuello y después morir. ¿Alguien más? Alison creo que estaba. Ah, sí, doctor. Es que a mí también me llamó la atención eso, ¿no? O sea, que comúnmente, pues, cuando una persona se suicida, pues, obviamente debe tener algún objeto que le ayude a, pues, tener esa altura, ¿no? Y pues Exacto. colgarse como tal, pero la persona ahí no tiene, entonces, pues, probablemente esto también nos conduzca a la idea de que no fue como tal un suicidio, sino un homicidio, ¿no? Y pues, considerando su pregunta de qué es lo que veo, pues creo que podría decir que es una muerte, un oxisa por estrangulamiento, ¿no? Eso. Ya, muy bien. Has utilizado algunos términos, estrangulamiento, claro. Y en su momento, cuando hablemos de asfixias, ahí vamos a poder determinar cómo es una estrangulación, cómo es una ahorcadura, cuál es la diferencia y si, cuál es la etiología de ambas. Kimberly. Sí, doctor, pero bueno, yo observo, ¿no? Que no hay nada en lo que se haya podido subir, pero también puedo, bueno, pensando más allá, puede ser que cuando se haya subido, bueno, parece una chica joven, ¿no? Entonces tal vez no haya estado decidida del todo si hacerlo o no, y cuando al momento de colgarse o algo así, tal vez haya intentado por la misma tensión del cuerpo moverse y ha podido patear la cosa con la que se ha subido, tal vez, no sé. Muy bien, también. Ella mira más allá de lo evidente, entonces Kimberly. Y seguramente Juan también ha pensado en esto, por eso que a ella le ha llamado la atención. Dice, ¿y cómo llegó ahí arriba? Juan. Doctor, además que la niña, a juzgar por su tamaño y edad, no creo que tenga idea de que un suicidio puede hacerse de esa manera. mm, Válido, válido. Bien, bien. María. Ah, sí, también me llama la atención que la chalina me parece que no puede ser tan resistente. Ya, acá de la resistencia, mire, bueno, la resistencia para que no me olvide. Me hace acordar un caso, no, mejor a la siguiente, porque si no se nos vamos a irnos contando algunas cosas, se nos va a ir el tiempo. Eli, pero hágame acordar la siguiente, se los puedo contar esto Ah, de la resistencia de las ahorcaduras de los objetos constrictores. Eli, no sé qué tanto se relaciona esto, doctor, pero quizás si la persona habría luchado por su vida, habría marcas de, bueno, ahí de está. zapatillas en las paredes o algo. Muy bien, no solamente en las paredes, sino en el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, escoriaciones o rasmillones, moretones, que ya la siguiente clase vamos a ir un poquito afinando estos términos y sabiendo qué es lo que estamos hablando. Entonces, lesiones en general, ¿no? Podemos encontrar lesiones a nivel del cuerpo. ¿Por qué? Porque nadie va, a no ser que esté bajo un efecto o a una alteración de la conciencia, entonces, la cual no me permita ofrecer resistencia, pues si no es así, lógicamente no me o sea, voy a resistirme a algún tipo de maniobras de esta naturaleza por la cual me va a dejar huellas. Hay un principio de intercambios, el intercambio local, que ya hablamos la anterior clase, en la cual si yo te golpeo, pues hay un intercambio entre el objeto y la lesión, o sea, hay una correspondencia, pues, ¿no? Si hay un objeto que golpea, entonces seguramente va a haber una lesión. Vamos a la siguiente, a ver, vamos a sacar, acá está otra fotografía, vamos avanzando, vean, aquí, de perfil, mucho más cerca, entonces hay fotografías de amplio espectro en la cual vemos, por ejemplo, la casa completa con la casa de los vecinos y hay otras fotografías en close-up que justamente son las más definidas, ¿no? Donde queremos sacar de repente una lesión en específico. Vean cómo genera la presión justamente por el peso, ¿no? Y para la localización del objeto constrictor, cómo genera una depresión a nivel del cuello, de la parte alta del cuello, que es muy característico, y esta depresión va a generar un surco a nivel del cuello, que lo vamos a ver después. Esta fotografía, a ver, alguien, muy bien, estamos despertando. Alison, Ah, creo que pues ahí ya tenemos una vista más amplia, ¿no? En la que ajá, pues ya hay la idea de que sí
pudo haberse subido en ese balde y, Claro. y pues tal vez como bien decía la compañera, pues tuvo ese reflejo de desesperación y que pues se arrepintió quizá y lo pateó. Lo cual no se veía en la anterior imagen, pero pues creo que ahora se podría deducir. Claro, muy bien, Alison, porque es importante entonces ver todo el contexto, no solamente una partecita. Entonces hemos visto una fotografía en la cual nos parecía, por decir, ¿cómo es que ella podía alcanzar este lugar? Entonces me parece de carácter homicida, ¿no? Alguien que la colocó. Pero acá ya en esta fotografía nos da, o sea, ya no es que descartamos, sino que nos da esa posibilidad de decir, ¿no habrá sido de carácter suicida? Eddie, Doctor, por el tipo de nudo que está en su cuello, yo dudaría que se haya suicidado por el tema ya. de que tendría que totalmente enroscarse el cuello para hacerlo, no ponerla solo como si fuera una bufanda o algo así. Ya, muy bien, muy bien. Ya cuando vayamos avanzando y teniendo mayor conceptos, entonces vamos a ir deduciendo ese tipo de cosas. Muy bien, entonces acá, mire, ya tenemos ya de repente una posibilidad en la cual este balde ha podido servir de apoyo para que ella alcance esta altura, ¿no? Alison, creo Doctor, que sí, bueno, yendo más allá de la imaginación, creo, surge una idea en mi mente y es que creo que pues también, por ejemplo, en caso de que hubiera sido quizá un homicidio, la persona encargada o la persona que planea todo, creo que muchas veces también tiene formas, ¿no? De quizá querer evadir pues la investigación. Entonces, creo que pues verlo también desde solamente la observación no sería como tal algo completo, ¿no? Porque, por ejemplo, en caso de que alguien la hubiera matado, quizá pues esta persona también la pudo haber puesto en la posición en la que falleció con la chalina y pues haber imaginado, bueno, haber planeado como cómo hacer que no parezca un suicidio, ¿no? Y pues considerando también esos puntos, creo que vamos a saber más para poder saber si es que fue un suicidio o un homicidio. ya, muy bien, sí es cierto, ¿no? O sea, nuestra imaginación tiene que volar. Tiene que haber, pero no podemos decir, bueno, esto, vino un marciano y la estranguló, la ahorcó. No, no es así. Uno tiene que tenemos que tener también un poquito de base, pues lógicamente, ¿no? Y criterios, ¿no? O sea, no podemos volar nuestra imaginación hasta el extremo. Pero, muy cierto lo que dices, es importante de poder, primero, no solamente ver, sino también indagar, o sea, conversar, hablar. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si esta persona la han agredido, ¿ya? Y ha sido causante de tipo suicidio, o perdón, homicidio. Entonces, tendría que haber estado en un estado de inconsciencia en la cual esta persona, por ejemplo, no pide auxilio. Entonces, yo tendría que preguntar para mitigar o responder esa duda. ¿Quién vive aquí? Yo, la mamá. Señora, durante la noche, ¿usted hasta qué horas estuvo con ella? Yo estuve hasta las 10 de la noche, 9 de la noche, muy bien. Después, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? Bueno, cada uno se fue a su habitación. En ese transcurso hasta ahora en la mañana, usted, eh, qué sé yo, escuchó algún sonido, grito, golpe, etcétera. Entonces, ahí ya nos estaríamos dando cuenta de que pudo haber sido de carácter suicida o homicida. Acá, por ejemplo, ya no ha bajado el cadáver. Vemos acá una parte más rojita, es más oscura, la lengua ligeramente protruida, algunos puntitos en las cuales ya hay una cianosis, ¿ya? Una coloración ya rojo violácea, y hay un poco de sequedad, que es uno de los fenómenos cadavéricos, ya está secándose el labio. Uno de los lugares más frecuentes o más rápidos donde se seca el cuerpo es a nivel de los ojos y a nivel de los labios y a nivel de los genitales, ¿no? Sobre todo en los niños. Pero vean lo que hablábamos, hay un surco que si, por ejemplo, esta persona hubiera fallecido de otra cosa y la hubieran colocado en esta posición, este surco hubiera sido pálido, como este colorcito de acá, ¿no? Hubiera sido pálido. En este caso está congestivo. Entonces, al estar congestivo, esta persona estuvo en vida. Entonces, esta es una lesión
pre-morte, antes de morir. Es más, este surco, vea, dibuja la trama, ahí está, mire, dibuja la trama del elemento constrictor. Algunas veces, muchas veces, pocas veces, las personas quienes se encuentran no las dejan allí, sino las tratan de auxiliar, las bajan, cortan, desatan el elemento constrictor, lo botan, lo que, no sé, pero a veces desaparece. Entonces no podemos, de alguna manera saber cuál es el elemento constrictor, pero ya nos podemos imaginar si observamos estas características. Acá hay una cosa muy importante también que esto para que no se olviden, la siguiente clase vamos a hablar de ello, que es lo que se llama el apergaminamiento. El apergaminamiento es esta lámina, prácticamente es la separación de la capa más externa de la epidermis. Y alguien que me pueda ayudar, ¿cómo se llama la capa más externa de la epidermis? La capa córnea, ¿no? Entonces la capa córnea se desprende justamente por la fricción del elemento constrictor, se rompe vasos linfáticos, la linfa comienza a salir y comienza a desecarse y forma estas laminitas blanquecinas que en su momento, en su época, hace muchos años atrás, la época medieval, lo hacían aparecer como una especie de pergamino, decía. Por eso es que se llamó esta lesión de tipo contusa apergaminamiento. Entonces, eso es, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, voy a hacer volar vuestra imaginación. Y si hubiera sido este carácter suicida, ¿qué le preguntarías tú a la mamá o al papá que en ese momento ya estaba el papá y estaba la mamá? Papá, claro, lógicamente él vivía en otro sitio, con otra familia, pero vino al levantamiento, estuvo ahí. ¿Qué le preguntarías? Yo voy a ser el que responda, porque como conozco yo el caso, pues eso pasó hace mucho tiempo, entonces por ahí se lo voy a preguntar. Cada uno me va a hacer una preguntita y yo se lo voy a responder para que ustedes vayan armando más o menos su teoría. A ver, Jeremy. Si tenía problemas en su centro de trabajo, su centro de Ya, estudio, si tenía ahí problemas nomás. familiares. Ya está, muy bien. Entonces, si se tenía en su centro de estudios. Entonces, la mamá, sí, pues, hicimos esa pregunta, la mamá dijo, ¿sabe qué? Ella como primer lugar de su clase, era una persona muy querida y era bien proactiva. Entonces, era muy querida por sus compañeros, era muy querida por sus papás, perdón, por sus profesores. Entonces, ahí ella, una persona muy querida. A ver, no sé quién, Kimberly. Doctor, también podríamos preguntarle si ha tenido intentos suicidas antes, Ah, muy anteriormente. bien, también, claro que sí. Muy bien esa pregunta también. ¿Por qué? Porque también se le decimos, señora, y esta vez, alguna vez ha intentado ella suicidarse, se tomó algo. Con el examen físico vimos que sus antebrazos estaban limpiecitos, no tenían esas marcas. Entonces, ella dijo, no, 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 mi hijita nunca ha tenido ese tipo de acciones. Luis. Sí, doctor. Yo creo que le preguntaría a la mamá, que es la persona más cercana, cuál fue el último tema que habló con ella y si mostró tal vez indicios de estar pensativa o imaginando o pensando en algo más. Una más o menos depresiva, con cambios de carácter, algo así. Sí, doctor, algo por el Ya. estilo. Sí, sí, me notaba raro los últimos días. Exacto, sí, también le preguntamos, señora, ¿y usted cambió de humor, cambió su carácter, bueno, temperamento ya uno no sé, ¿no? Pero cambió en ella estuvo triste, estuvo eufórica, no sé, pensativa, no quería conversar o muy, muy expresiva, violenta. Ella dijo que no, la mamá dijo que no, ¿no? El papá también se le preguntó, el papá dijo, no, bueno, yo las veo muy pocas veces, ¿no? A mi hija. Entonces, por ahí también como que no había, ¿no? Luis o Ana, Yo Ana Paula. preguntaría, doctor, si ha habido algún tipo de cambio de actitud, así, o cómo se ha tomado en sí lo que es la separación de sus papás. Ah, sí, eso también. Pero acompañado, tu papá, ¿cómo estuvo? O sea, ¿cómo es el papá de ella, no? Entonces, porque ese era los 7 años, ella ya tenía 16, 17, más o menos unos 10 años. Entonces, dice, no, su papá siempre ha tratado de estar en las fechas más importantes. Navidad, cumpleaños, y siempre viene
era una persona que participaba o ayudaba económicamente en la casa en lo que podía, ¿no? No eran personas pudientes, de clase media baja. Entonces, lo que podía, es más, me acuerdo que la mamá dijo, las reuniones de padres de familia, él va, ¿no? Muchas veces él ha ido. Entonces, era un padre presente. O sea, con la relación con el papá, en relación a lo que tú has preguntado, aparentemente estaba bien. Entonces, vean que se nos está cortando, ¿no? Y ahora, ¿por qué? A ver, Augusto. Doctor, yo preguntaría si tiene algún tratamiento médico y si dejó alguna nota de despedida. Ya, muy bien también eso. Se preguntamos si ella estaba enferma o adolecía de alguna enfermedad, ¿no? Yo que no, no. Cuando se buscó no había notas. Y es más, esto de las notas ya es una práctica antigua, ya. No sé, que supongo que por el avance de la tecnología, la gente ya no escribe mucho. Y yo me he dado cuenta, ¿no? De cuando empecé en esto, muchas de las personas que se suicidaban dejaban su notita. ¿No? Echando la culpa o librando de responsabilidad a alguien, ¿no? O contando los motivos. Pero en la actualidad ya son muy pocas personas que dejan una nota, ¿no? Yo creo que para la próxima ¿no? Deberían dejar siempre su nota para, de alguna manera, ayudarnos a la etiología, ¿no? Renata. Sí, doctor. Bueno, yo primero preguntaría si de repente la persona tenía más sueño, o sea, dormía más horas al día, o comía más o comía menos. Y más allá de también un poco de indagar en los familiares, tal vez pediría hablar con algún amigo o amiga cercana para ver si de repente ella Algo tenía sabía, algún ¿no? tipo de pareja o algo, ¿no? Algo que Correcto. sale Ya, fuera. muy bien, tú has tocado el tema de pareja. ¿Y la pareja sería un tema para suicidio? Se separan, ¿no? Y te amo, mi amor, no me dejes. Y entonces, si no, si me dejas, me mato. Y después se mata, pues, ¿no? Entonces, sí, bueno, si hay antecedentes de justamente la pareja sea, de alguna manera, directa o indirectamente, sea el causante. Allí sí preguntamos también, le dijimos, señora, y a su papá también, ¿usted conoce que tiene pareja su hija? No, dice, no, 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 no. Es más, yo no le dejo tener pareja. ¿Por qué? Porque la pareja considero que es una pérdida de tiempo, así dijo la señora. Ella es una de las primeras puestos, nuestra confianza está puesta en ella, nuestra fe, ella es buena estudiante y la pareja justamente va a interrumpir su labor académica de, entonces, no, yo no quiero, desde la mamá ya no quería ella, que su hija, y por eso que dijo, no, no, yo no conozco de ninguna pareja. Y es una de las cosas importantes, es una pregunta de alguna manera, a veces, no sé si ustedes han visto el programa, ¿cuáles son los 10? La gente dijo de los 10 mejores presidentes, entonces era, o sea, ahí, estadísticamente, algunas personas mencionaron un presidente con mayor frecuencia. En este caso, una de las preguntas casi claves es justamente la parte sentimental, ¿no? Otra cosita, a ver, Luciana, y de repente ya terminando, porque ya no sé si habrá más preguntas. Luciana, Cris, Luis o Marcia, a ver. Doctor, buenas noches. A mí me gustaría preguntar exactamente qué pasó un día antes, o sea, tanto en el colegio, en la casa, si es que notaron algún cambio, pero específicamente de un día antes del acontecimiento como tal. Bueno, en general que yo me acuerde, no comentó de ningún cambio, ¿no? O sea, no hubo un cambio que a la mamá le llamaba la atención. Lo que sí me acuerdo es que dijo, bueno, siempre mi hija, ustedes saben que es rebelde, ¿no? A veces hemos tenido, dijimos, usted discute muy frecuentemente, no, bueno, lo usual, porque ella es adolescente, a veces quiere salir y a veces yo no le dejo, no se puede, o a veces quiere que yo le compre una cosa. Pero siempre, eso no me acuerdo, siempre dormíamos arreglando nuestros problemas. Eso era. A ver, una última pregunta para seguir. Y de repente contarles, ¿no? El desenlace, ¿cómo ha sido? Doctor, bueno, yo quizás preguntaría si, digamos, los padres notaron algún acto inusual como, digamos, regalar sus pertenencias o quizás despedirse o expresar gratitud de manera extraña hacia sus padres, ¿no? Mm, no exactamente creo, no me recuerdo, pero bueno, no había algo así, ¿no? O sea, no hubo cambios aparentemente no hubo cambios de carácter, de comportamiento.
no tenía enemigos, era querida, no había problemas con las personas más cercanas que su papá y su mamá, no había mayor problema, no tenía enamorado, no usaba, pues, o sea, no tomaba, no tenía hábitos así un poco raros o diferentes, o, o, o algo que pues para su edad no estaba permitido, sobre todo en esos tiempos, estamos hablando de hace casi 15 años atrás. Entonces no había forma, ¿no? O sea, decíamos, pero ¿y ahora cuál es? O sea, si yo quiero saber si esta persona, porque si ustedes se pueden observar, las únicas lesiones son a nivel del cuello, no hay a nivel del rostro, hay una lengua ligeramente protruida, que a veces también es una de las características, la región mamaria no hay nada, el abdomen, es más, acá sí hay un poquito de sangre, sí es cierto, pero esta fotografía se sacó después de que el perito toxicólogo le tomara muestras de sangre para justamente determinar si estaba bajo efectos de alguna sustancia o estaba bajo efectos del alcohol, que de alguna manera podría acompañar a veces a las malas decisiones que tenemos. Eh, eh, bueno, esta es una fotografía, entonces acá ya termino. Entonces, para contar el contexto, entonces yo hice el levantamiento y tuve la suerte de hacer la necropsia porque como somos varios médicos, a veces yo hago levantamiento y al día siguiente hace la necropsia otro médico y etcétera. Entonces, a veces no coincidimos, pero en este caso sí tuve yo la suerte de hacer la necropsia de ley y el levantamiento. En el levantamiento, perdón, la necropsia de ley, después de la descripción externa, después de la descripción del cuello, las características propias antropométricas de la persona, entonces se hizo un examen ginecológico. Al hacer el mismo examen ginecológico, lo que intentaba revisar era su himen. ¿Cómo estaba el himen? O sea, la virginidad, que en su momento también lo vamos a ir explicando ya con mucho mayor detenimiento. Y, no, y aunque no crean, cuando yo, con toda la información que teníamos, le hago el examen ginecológico y el himen estaba desgarrado. Y al decir desgarrado, Bruno, ¿qué nos podrías decir? Si ese himen estaba desgarrado, desflorado, ¿qué información nos estaba dando? Que probablemente la chica hubiese pasado por una agresión sexual. Ya. Muy bien. Entonces, ese himen desgarrado, desflorado, me indica que esta persona ha tenido relaciones sexuales. Ya. Después podemos determinar si fue producto de una violación o de repente no, pero de repente, diría yo, ha podido tener una relación sexual no consentida, o sea, una violación, y eso haya podido generar ese desenlace. Por ahí sí, de repente. Digo, muy bien. Entonces, siempre hay el concepto de que el muerto te habla, el muerto te cuenta, ¿no? Con las características que vamos encontrando. Entonces, ya me está diciendo ella de que, oye, yo tuve relaciones sexuales y ese desgarro era antiguo. O sea, tuve relaciones sexuales antiguas. Pero la mamá nunca dijo nada, ni el familiar dijo, no, es que de chiquita de repente ella la violaron, la agredieron, ¿no? Es más, la información era de que ella no le permitía tener un embarazo, un enamorado. Entonces, al tener el himen desgarrado, pensamos, si ella haya tenido relaciones sexuales anteriores, ¿es posible que haya tenido relaciones recientes? O sea, antes de fallecer. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar? Ah, muy bien, entonces le saco un hisopado. Le hago con el hisopo, ingreso hasta el fondo del saco vaginal posterior, ¿no? O sea, digamos, en relación al saco de Douglas, ahí le tomo una muestrita y allí tenemos biología forense. Entonces le dije a la bióloga, doctora, a la bióloga, por favor, ¿me lo puedes procesar y darme el resultado ahora mientras que estoy haciendo la necropsia? Ya, doctor, me dijo, usualmente no pasa eso, pero me interesó mucho este caso. Entonces, a rato creo que pasaron 10 minutos nada más, y vino y me dijo, doctor, ¿qué no cree? Hay espermatozoides. Muy bien, entonces ya tenemos dos informaciones. Y esta persona tuvo relaciones sexuales antiguas, hace tiempo, no sabemos cuándo, pero fueron hace tiempo, y también tuvo relaciones sexuales recientes, el espermatozoide. Mira, todas estas cosas vayan anotando, porque siempre es bueno saber.
El espermatozoide generalmente se encuentra o se puede visualizar en cavidad vaginal hasta las 72 horas, hasta los 3 días. Eso no significa que podamos encontrar los 4 días, 5 días, pero generalmente se encuentra hasta las 72 horas, ¿ya? Pero por las características del espermatozoide, uno puede determinar cuándo fueron depositadas. Si el espermatozoide está móvil, si en el microscopio lo vemos al espermatozoide dando vueltas ahí, entonces decimos que el suceso sexual ha pasado en esas 3 horas recientes, en las últimas 3 horas. Si el espermatozoide está completo, generalmente la encontramos hasta las 24 horas. Y después de las 24 horas se comienza a alisar, a romper, a destruir. Solamente se ven cabecitas. Entonces eso después de las 24 horas. Entonces, ¿qué creen? Encontramos los espermatozoides. Yo digo, ¿qué característica tiene el espermatozoide? El espermatozoide tiene la característica de estar completo. Entonces, esta información era importante. ¿Por qué? Porque dije, entonces ha tenido relaciones sexuales en esas 24 horas. De hecho, que no lo íbamos a encontrar móvil ya los espermatozoides. ¿Por qué? Porque la necropsia se hizo al día siguiente, o sea, el día 5 de abril. Entonces, le hicimos la evaluación el día 4. Entonces, ahí la información era de que ya tenía, o sea, mira, ya teníamos relación sexual antigua, ya tenía relación sexual reciente. ¿Y cuán reciente? Menos de 24 horas. Entonces, yendo un poquito más allá, ¿y ustedes creen que el embarazo, a ver, de repente, a ver quién, Cristina, o Cristian, perdón, Cristian Rodrigo, ¿tú pensarías en que podría haber estado embarazada ella? ¿O sería loco personal pensar en eso? Por lo que tuve ya relaciones previas, pienso que no sería loco pensar ello. Perdón, no te copiamos muy bien o de repente yo... Que sí podría estar embarazada. Ya, entonces, claro, Quizás ya está muy bien, Cristian. O sea, no está tan loco pensar de que, a ver, vamos a ver si de repente está embarazada. ¿Por qué? Porque el embarazo también podría haber sido causante de este destino, fatal. Destino final, ¿no? Hay una película, creo que está hasta Destino Final 5 ahí. Entonces, se le pidió el examen. ¿Y qué creen, chicos? El resultado. Porque le pedí, oye, házmelo un test de embarazo así rápido. Y vino, doctor, sí, le cuento el resultado, sí, salió positivo. Chispas. Claro, le íbamos a abrir a esta persona y nos íbamos a enterar. Pero cuando el embarazo es muy reciente, a veces no llega a tener muchos cambios, pero sí laboratoriales. Cambios macroscópicos, pero sí laboratoriales. Entonces, salió positivo. Entonces estaba embarazada. Oh, muy bien, maravilla. Entonces, abrimos el cadáver, vimos el útero. El útero estaba ligeramente aumentado de volumen, pero la apertura del útero tenía lesiones en el endometrio. Y Jennifer, ¿qué información nos estaría dando esta lesión en el endometrio? Doctor, podría ser que, bueno, si hay lesiones en el endometrio es que no ha sido tal vez algo consentido, sino ha sido algo forzado. Podría Ya, ser. entonces, sí, porque probablemente habrían utilizado Exacto. instrumental, que ahora ya es mucho menos frecuente, ya pues los legras ya casi no, Luciana, a ver, tú coméntanos. Doctor, ¿podríamos pensar que intentó abortar? Ya, muy bien, Luciana, muy bien, muy bien. Ana Paula, bueno, ya también sus compañeros también le quitaste la pregunta. Ana Paula. No, también, ya ve, entonces, claro, sí, es cierto. Y es más, una persona que ha abortado, le tomo al día siguiente su test de embarazo y va a salir positivo. Le tomo al otro día, va a salir positivo. Le tomo una semana y va a salir positivo. Le tomo 2 semanas y le va a salir positivo. Hasta 4 semanas puede salir positivo. Entonces es importante no solamente saber, por ejemplo, el test de embarazo en forma cualitativa, o sea, que me diga positivo o negativo, sino cuantitativa, cuántas unidades internacionales tiene. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder determinar mucho mejor, ¿no? Entonces vean que, o sea, ya nos daba cuánta información cada vez. No solamente fue el hecho de que se murió, sí, de que asfixia por ahorcadura, ya, muy bien.
pero y ahora, ¿cómo ayudamos para determinar si fue consentido, o sea, perdón, si fue de carácter suicida o homicida? Que eso es lo que me interesa saber. Entonces, toda esta información ayuda. Entonces, al final, para cerrar ya este casito y continuar con la exposición, em, bueno, agarramos pues ya muy bien. Bueno, la policía agarró, los cogoteó a todo el mundo, sus amigos, todo, y dijeron, ella ha estado con alguien. Entonces, como vuestra compañera dijo, ¿no? A la mejor amiga, muy bien, tú sabes algo. Sí, bueno, él salía con una persona. Y ya sí, ya muy bien, entonces lo fueron a buscar. Miren, efectivamente, ella había tenido una relación sentimental que los papás desconocían, como lo que pasa en la actualidad, como sus papás y como en algún momento mis papás y como mi hija, digamos, a veces yo de alguna manera trato de conocer todo, pero a veces no llego a alcanzar tanto. Pero no se dieron cuenta de que tenía una relación, no se dieron cuenta de que ella se embarazó, no se dieron cuenta de que, eh, bueno, ellos conversando, ellos digo, la pareja conversaron, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces a él no le convenía, dice, no, pues a mí me va a matar mi papá, de repente me va a botar de la casa. Ella dijo, bueno, toda la fe en mí está, y seguramente va a pasar algo, ya no va a poder continuar mis estudios, etcétera. Bueno, ella ya no está para contar, pero seguramente pasó y hablaron eso. Entonces, ambos decidieron que se le practicara a ella un aborto. Pero ella con ideas bastante católicas, arraigadas, muy cerradas dentro de la familia, le costaría mucho. Y es más, lógico, solamente una mujer me puede entender cuánto puede costar tomar esa decisión del aborto, ¿no? ¿Cuánto puede costar? O sea, no es tan fácil. Para el hombre es muy fácil, ¿no? Bueno, te haces el aborto y listo, pues no pasa nada. Pero para la mujer no. Yo pienso que es una decisión muy, muy, muy difícil. Entonces, efectivamente ella abortó, ella se deprimió, que nadie se dio cuenta, ¿no? O sea, muy actriz ella, de repente muy vendada a sus ojos de las personas que estaban alrededor, que no se llegaron a dar cuenta, porque sí te da señales, sí te da señales. Entonces ella se deprimió, ¿ya? Pero acá viene el detalle, que él dijo, bueno, no, ya no voy a estar con ella, pues, porque me ha traído problemas, ¿no? Casi me botan en mi casa o me hubieran botado en mi casa si es que se enteran. Entonces, mejor termino. Pero, como alguna vez, algunos de los amigos, pero antes de terminar, solo un hito más. Y cuando digo un hito más, me refiero a la relación, o sea, una sola relación más tengo, me satisfago, yo, listo, y después le termino. Y así pasó. Tuvo relaciones sexuales y ahí estaba la evidencia, ¿no? Tuvo relaciones sexuales después de terminar, de tener este contacto, agarró y le dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor cada uno por su camino y todo lo demás. Entonces, seguramente ella, por eso le digo, ella ya no está para contar, seguramente ella se sintió utilizada, usada, qué sé yo, y otras cosas más, con lo que los papás podían pensar de ella, con su situación, con lo que había tomado la decisión, con la pérdida de un embarazo, etcétera. Muchas cosas se acumularon y tomó esa decisión. Entonces vean que justamente cómo es que la medicina legal coadyuva a la administración de justicia. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra presentación donde estamos allá. Y acá, por favor, Daniela, si puedes compartir el video. Entonces, para aquellos que todavía no hemos llegado a comprender qué es la medicina legal, acá tienes un video en la cual sí o sí vas a entender qué es la medicina legal. ¿Se lo podrías pasar, Daniela? O si alguien lo tiene, ese video. Doctor, yo lo están presentando en pantalla. Excelente, por favor. Falta volumen. Me gusta el audio, por favor. No se puede escuchar. Lo comparto otra vez. Entonces. A ver.
Medicina legal, No se puede maestro, escuchar, es doctor. el conjunto de una Ahora esencia sí, que podríamos llamarnos. repítelo por favor, pero sí se estaba escuchando, ahora ya no. Augusto, compártelo con el micro prendido, porfis. Solo así se escucha. Mm. Medicina legal. Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la antonomía, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿qué? ¿Por qué entonces, mire usted, ya cambia el asunto en esa forma y en ese caso la medicina legal es esa? Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad? Y ya está muy bien, entonces creo que con eso más claro, y ya no, si no, pues no hay que hablar. Entonces aquí vamos a ver. Vamos a continuar, ¿ya? Pum, pum, pum. ¿Dónde está? Acá está. Acá está, ya. Entonces acá lo que vamos a... básicamente, bueno, la medicina es el estudio del cuerpo humano. Decimos que es el cuerpo humano, por definición de la OMS, es un ser biopsicosocial, ¿no? Eh, Esta es una definición innegable de la composición humana, ¿no? Somos una unidad biológica porque tenemos un organismo físico en funcionamiento, que es la base de las funciones psicológicas. Además, bueno, el hombre es una unidad social porque interactúa pues en sociedad, ¿no? Convive con otros seres humanos que modifican su forma de sentir, su forma de pensar. Entonces, desde el punto de vista biológico, acá, por ejemplo, los factores biológicos permiten que el hombre sea considerado un elemento viviente, ¿no? Con todos los procesos que no son propios, ¿no? Entonces, tienen algunos factores, como por ejemplo los genes, las células, cuyos elementos son los organelos celulares, los órganos, que son conformados por un conjunto de células con funciones determinadas. Los sistemas están acá también constituidos por un conjunto de órganos, ¿no? En este nivel, por ejemplo, la interacción se efectúa por medio de la sangre, ¿no? Eso que nos han enseñado, la sangre, el linfa, el sistema nervioso, endocrino, inmunitario. Es un ser psicológico. Bueno, acá, con relación a los factores psicológicos, el hombre es la única especie que tiene conciencia, es decir, ¿no? Capaz de autocrítica, tiene un autocontrol, con estructuración del pensamiento y con valor ético, sobre todo ético de sus actos, ¿no? Entre estos factores, por ejemplo, encontramos acá están los sentimientos, las emociones, este, mm, los pensamientos, los instintos, el comportamiento, ¿no? Y también es un ser social, pues, ¿no? El hombre ustedes saben que es un ser biológico que se hace social y crea una cultura, ¿no? La cual presenta unas relaciones, bueno, se relaciona en forma semejante, ¿no? Hay factores socioculturales que refieren o que se refiere a todo lo aprendido por el hombre. Esto básicamente es en el proceso de la antropogénesis o de la historia de la humanidad, ¿no? Lo cual surge como resultado de la comunicación justamente con otros hombres. Entre estos factores encontramos, por ejemplo, acá están las creencias, los hábitos, está la costumbre, las actitudes, el conocimiento, las tradiciones, las normas, las leyes, ¿no? Con la cual rige nuestra sociedad. Acá ya tiene que ver mucho los aspectos económicos, el aspecto religioso, los aspectos ambientales, ¿no? La vivienda, pues los servicios públicos, etcétera.
¿Cuáles son las funciones de la medicina legal? Son tres básicamente, la pericial, la doctrinaria y la científica, ¿no? La pericial es la opinión fundada de una persona especializada, ¿no? O informada en las ramas del conocimiento, ¿no? O sea, em, esto sea cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, el conocimiento médico, ¿no? El juez no está obligado a dominar el arte médico pericial, ¿no? El perito o el médico es de quien emite, por ejemplo, un dictamen pericial, un informe, ¿no? En base a opiniones fundadas y científicas. O sea, yo no puedo dar un descanso médico, ustedes no pueden dar un descanso médico o no pueden dar un diagnóstico sin haber hecho una evaluación, sin tener conocimientos sobre los signos y síntomas que eso va a formar, no un, o sea, o nos va a dar un síndrome o una enfermedad determinada, ¿no? Doctrinaria, ¿no? La interpretación de la ley ya hecha, lógicamente desde el punto de vista médico-legal. Acá es la función doctrinaria que la medicina aporta justamente a la jurisprudencia, ¿no? Al proporcionar conocimientos de naturaleza biológica y médica en el continuo desenvolvimiento y perfeccionamiento del derecho. Y la científica, que se basa básicamente en la observación, la hipótesis y una conclusión, ¿no? Observamos, una persona viene, se le evalúa, dice que le han agredido físicamente, le han agredido con, no sé, un palo, ¿no? Entonces, ¿en dónde? En el brazo, y uno evalúa y hay un cambio de coloración a nivel del brazo. Entonces, con las características que estamos observando, podemos determinar de que sí, efectivamente, es una lesión de tipo contusa, ¿no? Hay un moretón en ese lugar. Por las características de la coloración, generalmente, en la coloración nos va a determinar justamente el tiempo, ¿no? Es una lesión verdosa, amarillenta, y nos dice, no, ayer me agredieron, un momentito, no es así, ¿no? Esa coloración es propia de 7 o 10 días adelante. Pero si, por ejemplo, esa coloración es rojiza o un poco violácea, entonces sí, probablemente, o lo más que seguro, es de que esa lesión es la que causó justamente por el hecho denunciado, porque mucha gente va a venir, de repente le han pateado por jugar fútbol y después dice, no, esta lesión más es la que me golpeó, la que me agredió. Entonces, mediante las lesiones y la información se genera una hipótesis para finalmente llegar a una conclusión. Si esa persona tiene lesiones, si no tiene lesiones, si esa lesión es reciente o esa lesión es antigua y por qué objeto o agente fue causado, ¿no? Que es lo que la justicia nos pide y que lógicamente vamos a ir hablando de esto, lo que les estoy hablando, les estoy diciendo, y aún todavía en las prácticas van a hablar de esta parte científica. Acuérdense de las conclusiones que se van a generar en cada documento médico legal. ¿Cómo se divide la medicina legal? En jurisprudencia, en traumatología, forense, la medicina del trabajo, seguridad del deporte, odontología forense, está la tanatología, la fisiología, la gonología, la sexología, la tocoginecología, la criminalística, criminología, la psiquiatría y la psicología forense. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de cada uno, o de algunos, sobre todo. La gonología estudia todo lo relacionado a lo que es la agonía, ¿no? Entonces es la frontera justamente entre la vida y la muerte. Es el estado que precede a la muerte cuando esta sobreviene, ¿no? Lentamente, ¿no? Es el estudio de los estados moribundos de otra persona, ¿no? Para su estudio se vale de comprobaciones clínicas y postmortem. Las primeras relacionadas con el deterioro progresivo e irreversible de las funciones vitales, ¿no? Y la segunda, por medio justamente de la autopsia. La fisiología viene del latín a y fisos, que significa impulso, que es básicamente la traducción es el impedimento del ingreso del aire hacia las vías respiratorias, ¿no? Acá se estudia, bueno, la fisiología está dividida entre la fisiología mecánica, la fisiología patológica y la fisiología química, pero la que más nos interesa es la fisiología de tipo mecánica, que ayer se desprende justamente lo que es la ahorcadura, el estrangulamiento, lo que estábamos viendo, la asfixia por sumersión, o sea, los ahogaditos, o la asfixia por sofocación, ¿ya? Entonces ahí es lo que vamos a estudiar. La balística es la ciencia que estudia las armas de fuego y sus componentes, ¿no? Estudia, por ejemplo, los fenómenos que ocurren, o que ocurre el proyectil desde que abandona el arma, o sea, por la boca de fuego del cañón, ¿no?
y hasta que impacte en el banco. Yo ya les mencionaba el día de ayer, hubo un casito, un levantamiento acá, en la cual una persona aparentemente se disparó a nivel de la boca. Y digo aparentemente, ¿por qué? Porque se tiene que estudiar, no hay que ser ligeros, hay que decir, sí, se mató, se disparó, sino hay que esperar, hay que ser un poco cautos, esperar justamente las evaluaciones que han hecho los demás peritos y llegar a un consenso. ¿Qué sucedió? Pero lógicamente cada uno ya más o menos se va formando una idea de lo que ha pasado, ¿no? La dactiloscopía, justamente ya hablábamos un poquito de eso, es la ciencia que trata de la identificación de la persona mediante las impresiones digitales. Ya habíamos hablado cuál es la diferencia entre huella digital e impresión digital. La huella digital es la impronta, ¿no? Es la marca, es el rastro que deja la yema del dedo en un objeto al tocar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo tengo mi botella de gaseosa, entonces estoy tocando y ahí estoy dejando mi huella digital. Sin embargo, la impresión digital es la marca que deja ese pulpejo del dedo impregnada previamente por un material colorante, ¿no? Un tampón. Entonces ahí está. La pericial ya hemos hablado, la psicología no vamos a tocar porque en realidad eso no nos compete mucho. La sexología forense, y acá hablamos sobre todo lo relacionado a los delitos contra la libertad sexual. Acá vamos a tocar los delitos contra la libertad sexual, bastante conocido en el argot jurídico, digamos, y que es muy necesario que ustedes conozcan, desde el tocamiento, ¿no? Desde un tocamiento hasta una violación, ¿no? La violación, quien determina la violación no es el médico, no es el médico legista, no es el fiscal, no es el policía. El único que determina que hay o no hay violación es el juez, justamente con todos los elementos que nosotros vamos a apoyar en decir que hay o en denegar, ¿no? Tanato, tanatología, viene del latín también tanato y logía, ¿no? Muerte, estudio de la muerte, es una rama de la medicina que se encarga del estudio del último ciclo de vida, ¿no? O sea, de la muerte, o sea, el diagnóstico de muerte, el mecanismo de muerte, o sea, cómo se murió, también se determina la identificación de la persona y, si se puede, el tiempo de fallecimiento de esta persona. Eso es básicamente los objetivos. Toco significa parto, o perdón, obstetricia. Entonces está todo lo que, bueno, básicamente es todo lo relacionado a la gestación, al parto y al porperio. Acá lo que se estudia, por ejemplo, para la parte del médico legal, son los abortos, ¿no? Los abortos, la toxicología forense, la suma de conocimientos relativos a los venenos, es el estudio científico de los venenos, qué es lo que hace la farmacodinámica, la farmacocinética, y finalmente la traumatología, que ese es el tema en el cual nos vamos a imbuir. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente, ¿no? De 100 casos legales que están relacionados al cuerpo humano, entonces 90 están relacionados con la traumatología forense, ¿no? Que es la rama de la medicina que se dedica al estudio de todas, básicamente, las lesiones, ¿no? De todos los traumas. Entonces, como trauma, definimos que es todo daño anatómico y o funcional del cuerpo humano ocasionado por un elemento o agente externo, ¿no? Un puñetazo, una patada, una correa, un cuchillo, un proyectil de fuego, no sé, un elemento constrictor, ¿no? Entonces, todo esto va a generar justamente un daño. Y bien, y acá, ya siendo las 9:43 y casi terminando nuestra clase, viene nuestra primera tarea que yo ya les había mencionado, les había adelantado. Entonces, para este aporte, vamos a hacer una tarea. Ustedes van a hacer la mitad del grupo, digamos de la A hasta la M. Todo de la A a la M van a hacer un trabajo eh, sobre la historia de la medicina legal en el mundo. En el mundo. O bueno, en general, ¿sabe qué? Mejor todos hagan un trabajo sobre la historia de la medicina legal. Pueden hacerlo mediante conceptos, asignatura, pero lo importante es de que este trabajo lo van a hacer a mano. ¿Ya? No van a copiar, pegar, o sino van a sacar lo positivo de cada uno hasta llegar desde el inicio de la humanidad
hasta llegar a nuestras, a la actualidad, lo que ustedes vean por conveniente, lo que les llame la atención. De repente pueden dedicarse a hablar solamente de los médicos legistas donde empieza en Egipto, ¿no? O, por ejemplo, este, todo lo que se refiere a la medicina legal en China, de ahí también comienza. O pueden hablar de Latinoamérica, o pueden hablar también del Perú, o incluir, ¿no? Entonces me voy hablo de Europa, Asia, y me vengo a Latinoamérica. Entonces la idea es de que ustedes hagan ese trabajo, lo pueden hacer en una hoja tamaño oficio grande, a mano. No interesa que coloquen su carátula, lo que sí necesito es que en la parte superior me pongan su nombre y después historia de la medicina legal. Y hacen su resumen. Doctor, ¿cuántas hojas? Las que veas por conveniente. Doctor, ¿le puedo incluir fotografías? Sí, las puedes incluir. ¿Puedo incluir dibujos? Sí, puedes incluir dibujos. Entonces, se lo dejo a libre, a cada uno, a libertad de cada uno, cómo lo pueda hacer su trabajo. Entonces, esa es una de las notas. Ya, de calificación, dijo. Lo que vamos a quedar entonces son dos cosas, alguna pregunta y para cuándo podemos presentar. Entonces, ustedes son los que van a decidir y, y lo tenemos que entregar en esa fecha, ¿ya? ¿Alguien, alguna pregunta sobre la tarea? ¿Todo está clarito? Pueden hacerlo como mapa conceptual también, si desean, ¿no? O sea, es libre de elección, pero sí lo tienen que hacer a mano. No lo hagan, eh, claro, lo pegué a mano, ¿no? Entonces, lo imprimí y después a mano, pero corté y lo pegué, ¿no? Lo único que puedes pegar de repente son fotografías, qué sé yo, diagramas. Pueden hablar del embalsamamiento, la técnica egipcia. ¿Alguna Doctor, pregunta? una consulta. Dime. ¿El trabajo podría hacerse en grupos? La nota es individual. Entonces tendría que ser solamente una persona, ¿no? O a no ser que algún grupo diga, ya, yo quiero hacer, ya, hacemos un grupo de 5 o 4. Entonces ya tú haces de Perú, tú haces de Latinoamérica, tú haces de Europa, tú haces de Asia. Listo, ya está. Y tú haces de Asia, de China. Así, de repente sí, pero siempre la nota es individual. En este caso, no en este trabajo es individual. La nota de la exposición que ustedes van a hacer es nota grupal, ¿no? O sea, grupal como grupo, hay dos notas como grupo y después la exposición, ¿no? Que es personal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para cuándo? A ver, escriban en el chat, por favor, quienes quieran proponer cuándo. Si alguien puede ayudar, ¿cuándo se cierra el aporte? El primer aporte. A ver, vamos a ver aquí. Están estupefactos, creo. Doctor, si digamos es que en grupos, digamos, ¿en cuántos podríamos organizarnos? ¿De cuántas personas? O sea, miren, como ustedes puedan organizar, la calificación no la voy a hacer grupal. Si ustedes quieren, pero cada uno tiene que tener, o sea, su parte de la cual va a ser. Pueden hacer por 2, por 3, por 4, por 5, o cada uno ve si hace una parte o hace un resumen de todo, por ejemplo, ¿no? Un poco difícil, pero claro, porque es muy extenso, ¿no? Sin embargo, lo pueden hacer de esa forma. Ustedes vean, no tengan libertad de unirse entre 2, 3, 4, 5 personas. Ingreso del primer Ya, aporte entre el 22 y 23 de septiembre. Eso significa de que, a ver, vamos a acordar que 22 y 23. Lo más probable es que el examen pueda ser el día 12 o el día 19, el examen. Yo estoy presto
Yo sugeriría que sea hasta el 12 la entrega, pero ustedes deciden si es el 5 o es el 12 o de repente si quieren el 29 de agosto, ¿no? No sé. Pongan en el chat para ver, y para que sea más democrático. 29 de agosto, 5 de septiembre o 12 de septiembre. Yo, doctor, creo que por el grupo se mandará una encuesta y de ahí que Ya. respondan los compañeros. Genial, mejor, mucho mejor, muy bien. Entonces ustedes acuerden, hagan su encuesta y me dicen, pero hay esa posibilidad de esas 3 fechas, máximo el 12, para que me den tiempo yo de calificar durante la semana del 15 al 19 y ya tenga yo el 22, ya sus notas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. El día de hoy, ¿alguien tiene clases de 5 a 6? ¿O tienen clases ustedes hasta las 6? Doctor, ¿sabe? Creo que bueno, sería mejor avisar por el grupo, tal vez ya que algunos compañeros no se encuentran ahora por este medio, Ya, y pues, bueno, le avisaríamos en ese caso si alguien tiene un cruce. ya. ¿Por qué? Porque tengo solamente un inconveniente. Al siguiente viernes, si no más me equivoco, tengo guardia a las 8. Entonces, es un poco difícil desplazarme. Entonces, para que hagamos, sí se puede, ¿no? Sí se puede. De 5 a 7 la clase es, y si no se puede, lo hacemos desde las 6 hasta donde más o menos pueda ser prudente y me den a mí el tiempo para poder llegar a mi centro de trabajo. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, muy buen fin de semana. Vayan preparando algunos trabajos, su bosquejo de su trabajo. Vayan avanzando sus otras asignaturas también, que son importantes.